el siguiente póster estaremos tratando el tema de canaleta partial y sus metodologías de diseño. Hoy en día existen diferentes medidores de caudal en canales abiertos. Uno de estos es llamado canal partial o aforador partial. Este es un medidor que fue desarrollado por el ingeniero Ralph Partial en la década de 1920 en Estados Unidos. Este es un dispositivo que está basado en el efecto Venturi. Ralph Partial, profesor y alumno destacado de la Universidad Estatal de Colorado, empezó a trabajar en la medición de flujo en 1915, donde 6 años más tarde presentó una patente para su canal de flujo de Partial, un sistema de aforo que cumple 100 años y que sigue implementándose en una gran variedad de infraestructuras hidráulicas. Partial, ante las dificultades de medir el caudal y los cauces, desarrolló este instrumento que implementado en un canal es capaz de medir el paso de flujo mediante una relación inequívoca con el calado. El calado es la distancia vertical del punto más bajo de la sección del canal a la superficie libre del agua. Bueno, el objetivo que tenemos con este póster es comprender el uso y el funcionamiento de la canaleta Partial como dispositivo medidor de caudal de canales abiertos, así como las técnicas y herramientas requeridas para su desarrollo. Como se ha mencionado anteriormente, la canaleta Partial es un dispositivo empleado en la medición de caudal en canales abiertos de líquidos que fluyen por gravedad, siendo un medidor de régimen crítico. El estado de flujo crítico ha sido definido como la condición para el cual el número de Froude es igual a una unidad. Este estado de flujo en que la energía específica es mínima para un caudal determinado. Asimismo, la corriente es inestable y está sujeta a fluctuaciones de la profundidad del agua. Por otro lado, Partial adaptó el principio de Venturi aplicando un estrechamiento de la sección y un levantamiento del fondo del canal, donde se le aplica una aceleración al flujo para forzar un cambio de régimen de subcrítico a supercrítico, lo que implica que entonces se debe pasar irremediablemente por el calado crítico. Recordemos que el medidor Venturi para canales abiertos consiste en 2 placas colocadas a cada lado del canal para producir un estrangulamiento de su sección. Esta variación de régimen se produce además con una pérdida de energía mínima, gracias a una geometría que alcanza una transición de entrada, un estrechamiento de sección convergente, una garganta o sección estrecha y un ensanchamiento o sección divergente. Bueno, a continuación nuestra compañera Lady estará hablando acerca de la metodología de diseño de la canaleta Partial. Debido a que la metodología es algo extensa, en el póster no existía el espacio como tal para poder hacer la explicación de este. Entonces se realizó un PDF por el cual se explicará la metodología de diseño para la canaleta Partial. Bueno, la primera parte tenemos el diseño de medidor Partial. Este la subdividimos en 3 pasos. En el primero, necesitamos conocer aproximadamente el caudal a medir o la demanda hídrica. Digamos, en el caso de que se fuera a utilizar para riego, necesitamos saber las hectáreas que se van a regar y con ello determinar el caudal o aproximar. Y si fuera para captación de agua, tendría que saber la demanda de agua de esta población a futuro. Bueno, vamos a ir realizando un ejercicio con el cual podemos ir aplicando las instrucciones dadas en cada paso. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar un caudal de 1.4 metros cúbicos por segundo o 1.400 litros por segundo. En el segundo paso, se utiliza la tabla mostrada a continuación, es decir, esta. A partir de esto, lo que esperamos hallar es el ancho de garganta, es decir, W, con el caudal obtenido anteriormente. En este caso, la tabla está dada en litros por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar nuestro caudal en unidades de litros por segundo, el cual equivale a 1.400 litros por segundo, en este rango, entre un caudal mínimo y máximo. Entonces nos venimos
al máximo, en la parte máxima, ya que esta nota nos indica que primero debemos ver la parte máxima y que no supere el caudal a medir. Entonces, nos damos cuenta que 1426.3 y 17.26 como caudal mínimo, entre este rango vamos a encontrar nuestro caudal empleado. Entonces, como tal, decimos que nuestro ancho de garganta va a tener un valor de 3 pies para este caso. Entonces, la ecuación para calcular el caudal de potencia del tipo potencial es esta. Esta es para una descarga libre. Entonces, como tal de acá, nosotros ya obtuvimos el caudal y además obtuvimos a partir del caudal nuestro ancho de garganta. Ahora nos hace falta determinar nuestro K y nuestro N, el cual el K y el N son constantes que dependen de las dimensiones del canal, y nuestro H es la profundidad del agua en una posición dada. Entonces, debido a que ya tenemos el ancho de garganta, que es lo que necesitamos para hallar como tal nuestro K y nuestro N, vamos a poder venirnos a esta tabla, esta que tenemos acá. Entonces ubicamos nuestro ancho de garganta, el cual equivale a 3 pies, y nos venimos hacia acá de forma horizontal. Y indicamos que nuestro N tiene un valor de 1.566 y nuestro K en unidades métricas de 2.182 y en unidades inglesas de 12. Listo, ya obtenemos el valor de K, de N y de Q, caudal. Ahora nos hace falta hallar H. H la vamos a hallar despejando de la ecuación, ya que estamos diseñando, entonces no podemos ir a medir como tal la profundidad que está teniendo el agua en este punto. Entonces, al despejar de la ecuación, nos va a quedar esta ecuación como tal. Decimos entonces que H es igual a caudal sobre K elevado a 1 sobre N. Entonces, reemplazando estos valores decimos, estos como tal van a estar en unidades de metros. Entonces, tenemos un caudal de 1.4 metros cúbicos y una constante K de 2.182 metros. Entonces, nuestro H será dado en metros y tendrá un valor de 0.75, de 0.7532 metros. Listo. Entonces, para el tercer paso, ya tenemos determinar las dimensiones del medidor parcial, ya que ya hemos hallado como tal nuestra altura que tendrá de profundidad de agua, nuestro caudal, el ancho de garganta y demás. Entonces, ahora necesitamos hallar las otras dimensiones, que son estas de acá. A partir de esta tabla la vamos a determinar. Entonces, nos venimos a nuestro ancho de garganta, que es este de aquí, 3 pies. Y nos vamos a venir de forma horizontal. Entonces, nuestro A va a tener un valor de 167.7. Esto va a ser en unidades de centímetros. Entonces, acá en la ilustración vemos que nuestro A, para este caso, como ya lo dijimos, es de 167.7. Nuestro B tiene un valor de 164.5. Nuestro C tiene un valor de 122.0 en centímetros. Y así para cada uno de estos. Estos van a ser como tal los desfases o los desniveles que van a causar el estado crítico. Entonces aquí también los vamos a obtener. Mire que son este 7.6 y el 22.9. Cada uno en su correspondiente lugar. Ya hemos terminado la parte para poder diseñar una canaleta parcial. Aquí ya lo único que nos queda es dibujarla o construirla como tal. Ahora vamos a determinar la medición del caudal, pero antes de ello necesitamos saber si la descarga funciona de forma libre o sumergida. Para esto vamos a introducir un parámetro, el cual se llama grado de sumergencia y se identifica con la letra S. Y está definido por esta ecuación. Entonces decimos que nuestro H es la profundidad del flujo en la sección A, aguas arriba de la garganta. Y nuestro H sub B
es la profundidad del flujo en la sección G, situada justo al final de la garganta. Es decir, aquí tendríamos nuestro H y aquí tomaríamos nuestro H sub B. Ahora, cuando nuestro H sub B es menor que H, S toma un valor relativamente bajo y se dice que la canaleta funciona con descarga libre. Ahora, si H sub B es aproximadamente H, S toma un valor relativamente alto y se dice que la canaleta opera con descarga sumergida o ahogada. Entonces, al momento de que ya hemos clasificado si nuestro medidor parcial tiene una superficie libre o una superficie sumergida, vamos a poder hallar nuestro caudal. Entonces, para superficie libre vamos a utilizar esta fórmula y para superficie sumergida vamos a usar esta fórmula. Entonces, tenemos 4 pasos para superficie libre. La primera es medir el ancho de la garganta B, es decir, este. Entonces, primero que todo tenemos que medir nuestro ancho de garganta. El segundo es utilizar la fórmula para superficie libre. A partir de nuestro ancho B, vamos a poder hallar K y N por medio de la tabla que utilizamos anteriormente para realizar el diseño. Es decir, valores del ancho de la garganta van a ser nuestros N y nuestros K. Listo. Luego de ello, se procede a medir la altura H, cuyo valor se encuentra en una distancia A del ancho de la garganta. Ya sabemos, esta H ya sabemos dónde la encontramos y dónde se va a realizar esta medida. Luego se procede a realizar el cálculo, ya que ya obtenemos todos los valores como tal. Ya podemos obtener nuestro K y nuestro N a partir de la garganta, del ancho de la garganta y nuestro H por medio de medición. Entonces ahora vamos a realizar un ejercicio, el cual nos va a determinar, vamos a aplicar como tal lo mencionado anteriormente. Entonces el ejercicio dice, determina el caudal de descarga que pasa por un medidor parcial, el cual trabaja a superficie libre, donde el ancho de garganta es 3 pies y la altura es de 0.684 metros. Entonces, primero nos decía que teníamos que hallar el ancho de garganta, ya no lo están proporcionando. Segundo, por tercero teníamos que hallar nuestra H, ya no las están suministrando. Entonces nos queda es determinar nuestro K y nuestro N a partir del ancho de garganta. Entonces nos venimos a la tabla y decimos que 3 pies tiene un N de 1.566 y nuestro K en metros tiene un valor de 2.182. Entonces venimos y reemplazamos estos valores en la ecuación, mostrándonos un valor de 1.205 metros cúbicos por segundo. Listo. Este es el proceso para hallar el caudal en descarga libre. Ahora para hallarlo, en la parte de superficie sumergida vamos a utilizar estos pasos. El primero es determinar el ancho de garganta. Ya sabemos dónde se encuentra ubicado este ancho de garganta, B o W, que lo vemos en la imagen de arriba. El paso 2 es determinar el HB y H, que ya lo habíamos realizado como tal para proporcionar la parte de sumergencia para saber si era libre o sumergido. Entonces, nuestro H va a ser hallado acá y nuestro HB va a ser aquí, como ya se había mencionado. Ahora venimos a aplicar la ecuación de porcentaje de sumergencia, la cual tiene como fórmula esta. Luego de ello vamos a determinar el caudal como si fuera una descarga libre con el H. Es decir, para el paso 4 vamos a realizar toda la parte de superficie libre, cada uno de los procedimientos que hicimos para determinar nuestro caudal por superficie libre. Y para el paso 5 vamos a determinar el caudal de reducción por sumergencia, es decir, Q sub E. Para ello se utilizan los gráficos correspondientes según el ancho de garganta, es decir, estos. Este es para 1 pulgada. Este gráfico será el utilizado en ese caso. Si nuestro ancho de garganta tuviera
una dimensión de 2 pulgadas, se utilizaría esta gráfica. Si tuviera un ancho de garganta de 3 pulgadas, se utilizaría esta. Si fuese de 6, se utilizaría esta gráfica. Si fuese de 9, se emplearía esta gráfica. Y por último tenemos esta, para un pie. Entonces esta se utiliza este cuadrito como factor de corrección. Digamos, cuando supera el valor de un pie, entonces ya que sea de 1.5, de 2, de 3, en fin, tiene que como tal utilizar el coeficiente, el coeficiente este, el cual será el factor de corrección. Volviendo a nuestros pasos, vamos a encontrar el paso 6, que es el último. Con él vamos a determinar el caudal final, en el cual vamos a utilizar esta ecuación, la cual es el caudal sumergido igual a caudal menos Q sub E, o caudal de reducción por sumergencia. Ahora vamos a realizar un ejemplo para aplicar lo analizado anteriormente. Entonces nos dice, determinar el caudal que pasa por un medidor Parshall, el cual trabaja a superficie sumergida. Su ancho de garganta es de 3 pies y se midió un H de 0.684 y un H sub B de 0.612 metros. Entonces, el primer paso nos indicaba hallar nuestro ancho de garganta. Allá nos lo están suministrando. El segundo paso nos indicaba hallar H y H sub B. Entonces tenemos los valores ya que nos están suministrando el ejercicio. Es de 0.684 y 0.612. El tercer paso nos decía hallar el porcentaje de sumergencia. Entonces, reemplazamos como tal los valores de 0.612 para H sub B y 0.684 para H. Y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener nuestro valor en porcentaje. Entonces, al aplicar la fórmula, obtenemos este valor. El siguiente paso nos dice que es hallar el caudal de forma libre. Entonces, debido a que el ancho de garganta es de 3 pies y se midió un H de 0.684, es decir, los mismos valores empleados anteriormente, entonces por ende vamos a dejar este caudal. Es decir, ya realizamos este procedimiento. Ese sería nuestro paso 4. Para el paso 5 vamos a utilizar la gráfica. Bueno, empleando la gráfica, primero que todo vamos a determinar nuestro H en este eje. Entonces, vamos a decir que nuestro H es igual a 0.684. Entonces lo ubicamos más o menos por acá, nuestro H. Y nuestro porcentaje de sumergencia nos dio un valor de 89.47%. Es decir, más o menos por acá. Por tanto, al proyectar como tal esta de forma vertical y esta al conectarlo de esta manera hacia aquí de forma horizontal hasta que toque con él, y ahí sí podemos bajar, vamos a decir que nuestro Q sub E se encuentra aproximadamente aquí, tomando un valor de más o menos 0.12. Entonces, como ya hallamos nuestro Q sub E en este eje, necesitamos hacerle nuestro factor de corrección, el cual se realiza de la siguiente manera. Nos venimos a esta tablita y ubicamos nuestro ancho de garganta, el cual a nosotros nos equivale 3 pies, es decir, este valor, el factor de corrección tiene un valor de 2.4, es decir, que vamos a reemplazar en la fórmula y decir que Q sub E es igual al factor por Q sub E. Reemplazamos los valores y con ello obtenemos nuestro Q sub E con un valor de 0.288. Debido a que ya tenemos nuestro Q y nuestro Q sub E,
vamos a poder hallar nuestro Q sub S. Hacemos reemplazo de los valores y con ello obtenemos nuestro Q sub S, el cual obtiene un valor de 0.917 metros cúbicos por segundo. La canaleta Parshall es un medidor de régimen crítico, ya que contiene un estrechamiento además de desniveles en el fondo, las cuales producen lo que se conoce como el régimen crítico. Iré a mencionar algunas de las ventajas del medidor Parshall. Se puede mencionar como una de las principales ventajas la facilidad con la que pueden ser construidas. Además presentan otras que tienen sus características hidráulicas. Algunos ejemplos es que tan solo con una medida o con una lectura en la estación del aforo de la sección convergente se puede determinar lo que se conoce como el caudal. Se pueden medir tanto caudales pequeños como grandes. Estas mediciones se pueden dar incluso en condiciones de inundado. La pérdida de carga es relativamente baja, lo cual indica que para un gasto dado, la pérdida de carga es 75% más pequeña que para otros medidores bajo las mismas condiciones de descarga libre. El paso del flujo es libre y por lo tanto no presenta problemas de obstrucción con elementos que por lo generalmente son arrastrados por la corriente. Al ser la velocidad de la garganta mayor que la velocidad de aproximación, no existe la posibilidad que ocurran sedimentos que afecten las mediciones. Además, el medidor Parshall tiene una gran variedad de usos. Además de esto, cabe mencionar la clasificación de la canaleta Parshall. La canaleta Parshall se clasifica según el ancho de la garganta y estos pueden ser canaletas muy pequeñas, canaletas pequeñas y canaletas grandes, para las canaletas muy pequeñas tienen un tamaño de garganta de 1, 2 y 3 pulgadas. Cuenta con un caudal de 0.09 litros sobre segundos a 32 litros sobre segundos. Para las canaletas pequeñas es de 6 pulgadas, 9 pulgadas, 1 pie a 8 pies, con un caudal de 0.0015 metros cúbicos sobre segundos a 3.95 metros cúbicos sobre segundo. Para las canaletas grandes tienen un ancho de 10 pies a 50 pies con un caudal de 0.16 metros cúbicos sobre segundos a 93.04 metros sobre segundos. También cabe mencionar que estos medidores Parshall se clasifican también según su medición de caudal. Esta medición del caudal puede ser sobre la superficie libre o sobre la superficie sumergida. En la superficie sumergida se dice que el caudal va a ser mucho menor debido a que se va a presentar una obstrucción en este. La cuestión de la metodología en sí se identificó lo que se hizo para la elaboración del póster como tal. En este caso nos basamos principalmente en el tema referente a la metodología de diseño de la canaleta Parshall. Una vez que ya se tenía claro lo que se quería investigar, se prosigue a realizar la revisión bibliográfica. Para la revisión se usaron sitios web generalmente conocidos como lo son ScienceDirect, El Cielo, Google Académico y SlideShare. Previamente se hizo un criterio de inclusión, es decir, el material de estudio con los que se contaban en ese momento, y estos a su vez fueron artículos, tesis, revistas que se encontraban tanto en español como en inglés, y se trató que estos documentos fueran esencialmente publicados en los últimos 10 años. Basándonos en los documentos que se tienen, se hizo la revisión bibliográfica, logrando tener en sí una recopilación de información referente a de la canaleta, principalmente temas como la metodología del diseño, historia, ventajas y su clasificación. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones. Con respecto a lo que se ha leído, se ha evidenciado en el póster, puede concluir que la medición del caudal es muy necesaria en servicios de abastecimiento de agua, que se realiza fácilmente y con pequeño gasto económico. Otra conclusión es que en la fabricación de los medidores Parshall se han utilizado diversos materiales, pudiéndose fabricar de láminas de metal o madera y recientemente de fibra de vidrio. La canaleta Parshall sigue siendo uno de los instrumentos de medición de flujo en lámina libre más extensamente implementado en cauces, canales de riego, redes de saneamiento, procesos de tratamiento y depuración de aguas, vertidos, entre otras. Con respecto a lo que se ha venido mencionando, se puede dar otra conclusión, y es que para un caudal dado, la pérdida de carga es 75% más pequeña que para otros medidores, bajo las mismas condiciones de descarga libre. Otra conclusión que se puede dar es que la canaleta Parshall, como tiene que hacerse su construcción con unas medidas que por lo generalmente estas son estándar, lo que hace que se dificulte más su construcción.